Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a tu canal Sembrando la Palabra. Que Dios te continúe bendiciendo rica y poderosamente en este día. Le damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad, a usted y a mí, mi amado, para poder seguir aprendiendo de la palabra del Señor, seguir escudriñando esta palabra, conociendo las bondades de nuestro Dios, conociendo sus planes, sus propósitos, conociendo esas directrices que Dios tiene para nuestras vidas y cómo Dios obra en cada una de las personas. Mi amado, yo le doy gracias a Dios también por su vida, porque si usted está viendo este mensaje, Dios la ha guardado, Dios la ha bendecido, Dios la ha cuidado, amén. Mi amado, y vamos a continuar con este estudio de la palabra y vamos a leer una porción de la palabra que está en el libro de Jueces. El libro de Jueces está en el Antiguo Testamento. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, honrando al Hijo y pidiéndole a nuestro amado y querido Espíritu Santo que nos dé el discernimiento para poder comprender su palabra, que sea Él hablándonos, que sea Él tratando de una manera particular con cada uno de nosotros. Mi amado, yo le invito a que usted abra su Biblia en el libro de Jueces y vamos a ubicarnos en el capítulo número 6 y vamos a dar lectura a los versículos del 11 hasta el 16. Dice así la palabra del Señor. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Aleluya. Que nuestro amado Padre Celestial añada bendición a esta bendita palabra. Mis amados, el libro de Jueces nos narra la historia de la vida del pueblo de Israel en la tierra prometida. Aún no había reyes en Israel. En lugar de reyes, Dios levantaba hombres y también mujeres que gobernaran a su pueblo, que pelearan por ellos y los defendiera de sus enemigos. La historia de Israel, mis amados, en esa época era de constantes altas y bajas espirituales. Pues muchas veces, mis amados, el pueblo se volvía a la idolatría, adorando a dioses, a los dioses de los pueblos en los que ellos habitaban, junto con ellos en la tierra. Y eso traía castigo de parte de Dios. Y los pueblos se levantaban en contra de Israel. Para defenderlos, Dios levantaba para ellos un juez, y el pueblo volvía su corazón a Jehová. Con el tiempo volvían a hacer lo malo nuevamente. Mis amados, lastimosamente, esa historia del pueblo de Israel también la podríamos aplicar a nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos, en esta actualidad. Pues muchos, mis amados, solamente buscamos a Dios en tiempos de aflicción.
Pero cuando Dios obra y nos libra de la aflicción, nos olvidamos nuevamente de Él. Nos apartamos de sus caminos, nos apartamos de su ministerio. Dentro de todos los jueces que Dios levantó, los cuales fueron 12 en total, encontramos a un hombre llamado Gedeón, hijo de Joás de la tribu de Manasés. Fue uno de los principales jueces que Dios levantó sobre su pueblo. En el tiempo de Gedeón, mis amados, el pueblo de Israel estaba sufriendo mucha escasez a causa de los madianitas, los cuales devoraban todo el fruto de las cosechas de los israelitas y los tenían muy empobrecidos. Dios buscó y llamó a Gedeón para convertirlo en el guerrero que su pueblo necesitaba para hacerle frente a los madianitas. Para Dios, Gedeón era un varón esforzado y valiente. De esa forma veía Dios a Gedeón. Analicemos entonces, mis amados, el texto y saquemos las lecciones para nuestras vidas. Como primero están las debilidades de Gedeón. La historia de Gedeón, mis amados, y su llamado de parte de Dios nos muestra a cada uno de nosotros que nuestras debilidades y nuestras limitantes no son un obstáculo para los planes de Dios en nuestra vida. Que a pesar de todas nuestras debilidades, Dios puede usarnos para sus propósitos. Como segundo, Gedeón tenía baja autoestima. Gedeón sentía que no podía aceptar el llamado de Dios, pues su familia era pobre, es decir, no era alguien reconocido en la sociedad, y seguramente sus palabras y sus acciones no serían tomadas en cuenta. Era el menor, es decir, se consideraba indigno, sin preparación, sin experiencia para llevar a cabo los planes de Dios. Como tercero, Gedeón era una persona muy insegura. A Gedeón, mis amados, le costó obedecer a Dios. Tenía dudas en su corazón. Había mucha inseguridad en él. Por ese motivo, Gedeón le pidió hasta 3 pruebas o confirmaciones a Dios para poder obedecer. Muchas veces, mis amados, la inseguridad es lo que más nos impide que podamos nosotros cumplir con la voluntad y los propósitos de Dios en nuestra vida. Nos cuesta avanzar en fe. Seguramente muchos de nosotros tenemos exactamente esas mismas debilidades de Gedeón y muchas otras. Pero podemos darnos cuenta, mis amados, de que para Dios no es problema usarnos a pesar de nuestras debilidades. De hecho, en la Biblia podemos darnos cuenta de que a Dios le encanta usar a los débiles para sus propósitos, con los que reconocen sus debilidades. Como dice en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 27, dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Aleluya. Nuestras debilidades, mis amados, no son un accidente. Dios las ha permitido en nuestra vida con el propósito de demostrar su poder a través de nosotros. Dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas,
en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. Como cuarto, mis amados, la fortaleza que viene de Dios a Gedeón. Mis amados, a pesar de las debilidades de Gedeón, el Señor lo fortaleció. Y esa fortaleza la podemos resumir en dos puntos muy importantes. Escuche bien: ser enviado y ser respaldado. Ser enviado, mis amados, por el Señor nos da la confianza, y ser respaldado por el Señor nos da la victoria. Si Dios nos envía, Él se encargará de proveer todos los medios para cumplir lo que nos ha encargado, de abrir las puertas que sean necesarias, de mover las piezas que tengan que moverse. Si Dios nos respalda, nadie nos podrá hacer frente, porque su presencia va con nosotros. Recuerda que al siervo Josué le dijo: así como estuve con Moisés, estaré contigo todos los días y nadie te podrá hacer frente. Esa misma respuesta es la que el Señor nos da también a nosotros. Aleluya. Y como quinto, mis amados, los recursos de Gedeón. El ejército de los madianitas, mis amados, era muy grande, miles. Y Gedeón subía a la guerra contra ellos con 32,000 soldados. Pero los madianitas eran muchísimos más, lo triplicaban tal vez, o lo quintuplicaban. Pero Dios le dijo que eran demasiados, y poco a poco el ejército de Gedeón fue disminuyendo hasta llegar a ser solamente 300 soldados. Dios, mis amados, le demostró a Gedeón que lo que nos parece poco a nosotros, en las manos de Dios, es suficiente para obrar maravillas. Aleluya. Gloria al Señor. Mis amados, hemos podido ver en este estudio sobre este llamado que el Señor le hace a Gedeón. Como leíamos, el pueblo de Israel vivía un tiempo donde no había un rey, donde después de haber entrado a la tierra prometida comenzaron a desordenarse, comenzaron a vivir la vida a su manera, y lo peor de todo es que comenzaron a darle la espalda a Dios, comenzaron a provocar a ira a Dios, porque el pueblo de Israel comenzó a adorar ídolos de los pueblos en los cuales ellos vivían. Los ídolos de los fariseos, de los cananeos, de los heteos, de los jebuseos, de los eteos. Mis amados, comenzaron a darle la espalda al Señor. Y cuando ellos le daban la espalda al Señor, entonces se activaba, digamos así, o se producía la ira del Señor, y el Señor los entregaba en manos de sus enemigos, y ellos eran afligidos. Y cuando estaban en esa condición de aflicción, entonces ellos nuevamente se volvían al Señor, orando, rogando por misericordia, pidiéndole al Señor que los ayudara, que los sacara de esa aflicción, que los librara de esos enemigos que se habían levantado en contra de ellos. Y Dios, en su infinita misericordia, en ese gran amor que el Señor nos tiene, el Señor nuevamente levantaba un juez para que los gobernara y los librara de sus enemigos. Pero esta historia se volvía a repetir, mis amados, y era un continuo darle la espalda a Dios. Y hoy en día, mis amados, no es nada diferente. Hoy en día también las personas le dan la espalda al Señor, se vuelven a las cosas materiales, se vuelven a esos ídolos llamados trabajos, posesiones, riquezas, lujurias, codicias, y le dan la espalda al Señor y comienzan a vivir de una manera desenfrenada, de una manera desbocada, de una manera desordenada, desagradando a Dios en todo lo que hacen. Y esto provoca a que la ira de Dios se encienda y comencemos a vivir
dificultades, aflicciones. Y es ahí cuando nos volvemos al Señor, pidiéndole misericordia, pidiéndole perdón, pidiéndole que nos ayude. Y Dios en su misericordia nos va a ayudar. Pero ese no es el objetivo, mis amados. Porque si el Señor nos ayuda a salir de una aflicción, no es para que retrocedamos, no es para que nos volvamos nuevamente a esa inmundicia, sino que para que vivamos una vida en santidad, una vida agradable, para que podamos ser instrumentos de Dios aquí en la tierra. Porque así como el Señor usó la vida de Gedeón, un hombre que él se sentía insignificante, él creía que no estaba capacitado para poder servirle a Dios. Era un hombre que tenía bajo autoestima, porque su familia era pobre, porque él era el menor de todos sus hermanos. Él creía que no tenía o no reunía las condiciones necesarias como para servirle a Dios. Pero me llama la atención porque la manera en que Dios ve a Gedeón no es como Gedeón se veía a sí mismo. Porque mientras Gedeón se veía como insignificante, Gedeón se veía como una persona sin importancia, una persona débil, una persona que no tenía capacidad, Dios en cambio le dijo: varón esforzado y valiente. Por eso, mis amados, cuán importante es que nos podamos ver como Dios nos ve. Porque Dios no nos ve como lo peor. Porque recuerde que Él nos ha creado y Él sabe de qué material estamos hechos. Y Él sabe el propósito que ha puesto en nuestras vidas. Y Él sabe, mis amados, en lo que podemos servirle, hasta donde podemos avanzar. Por eso no podemos sentirnos menos. Por eso no podemos sentirnos que no servimos. Porque muchas veces el enemigo utiliza, mis amados, esa condición. Y te dice: tú no sirves, tú no vales. Tú eres insignificante. Eres una persona sin valor. Pero aquí lo que nos debe importar, mis amados, es lo que Dios dice de nuestra vida. Aquí lo que nos debe importar es cómo Dios nos mira. Dios nos mira como esforzados y valientes, como guerreros. Dios nos mira como ese instrumento en sus manos para servirle, para la gloria de su nombre. Por eso no podemos, mis amados, dejar de servir al Señor. Por eso yo le animo, mi amado, a que usted pueda vivir una vida agradable delante de los ojos de Dios, que no provoque la ira del Señor. Si bien es cierto, Dios tiene mucha misericordia y Dios nos ama con amor eterno y Dios nos perdona, pero no podemos abusar de eso. Esforcémonos, seamos valientes y sirvámosles al Señor. Porque Él es el que nos va a dar las fuerzas. Él es el que nos capacita, el que nos prepara. Él es el que nos envía. Y si Él nos envía, entonces nos va a proporcionar todo lo que vamos a necesitar para poder servirle. Él nos va a dar la vitalidad y la fuerza necesaria para poder servirle. Él nos va a dar el ánimo. Él nos va a dar el conocimiento, la inteligencia, la sabiduría para poder servirle. No podemos estancarnos, no podemos detenernos. Por nada ni por nadie y por ninguna circunstancia. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, debemos de servirle al Señor. Debemos de ser obedientes a Él y a su palabra, para así vivir una vida agradable delante de Dios. Y Dios nos siga viendo como esos varones esforzados y valientes, como esas mujeres esforzadas y valientes. Mi amado, mi amada, si usted ha sido bendecido con esta palabra, yo le animo a que usted se suscriba a este canal, que le dé like y que usted active la campana para que reciba la notificación del siguiente mensaje que vamos a seguir compartiendo de la palabra de nuestro Dios. Convírtase en ese instrumento del Señor y comparte este mensaje con su familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, con sus hermanos en la fe. Ahora yo le pido que usted me permita orar. Amado Dios y buen Padre Celestial, Rey del Universo, Señor, te doy gracias por darme la oportunidad, el privilegio y el honor
de poder compartir lo que está puesto en mi corazón. Mi Dios, he dado de gracia lo que de gracia he recibido. Padre, le pido en el nombre de Jesús de Nazaret, mi Dios, que este mensaje, que esta palabra que usted nos ha dado, Señor, en este día, sea de bendición para nuestra vida, sea ese alimento a nuestro espíritu, que esta palabra sea revelada, Señor, por tu Espíritu Santo de una manera particular en cada uno de nosotros, que podamos discernir la enseñanza, el mensaje que usted tiene en su palabra para nuestras vidas. Señor, que esta palabra, este mensaje, Señor, pueda servirnos para que podamos vivir una vida agradable delante de tus ojos, para que podamos cumplir con el propósito por el cual usted nos ha traído a esta tierra, servirte, Señor. Padre, gracias por cada familia, por cada persona que se da cita a ver y escuchar este mensaje. Le pido que los bendigas en el nombre de Jesús, que usted le provee y le sustente para sus necesidades. Señor, que usted renueve sus fuerzas. Padre eterno, que usted levante al caído. Mi Dios, que sea usted trayendo esa sanidad, esa medicina, esa abundancia de paz que solamente usted nos puede dar, Señor. Padre, gracias porque usted está con nosotros, porque así usted lo ha prometido, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por tu presencia. Amado Espíritu Santo, gracias por tu presencia. Le pido que sea usted ayudándonos a entender, a compartir, a discernir, Señor, este mensaje. Padre, gracias porque usted ha prometido en su palabra guardar nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Mi amado, si usted siente en su corazón recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador en su corazón, le pido que haga esta oración conmigo. Señor Jesús, en este día reconozco que he vivido una vida desordenada, una vida en conflictos, una vida en pecado. Señor, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Le pido que me perdones. Reconozco que usted vino a esta tierra a dar su vida por mí, a derramar su sangre preciosa allí en la cruz del Calvario para perdón de mis pecados. Límpiame con tu sangre, Señor. Santifícame con tu sangre y justifícame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Recíbeme como tu Hijo, yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Mi amado, mi amada, será hasta una próxima ocasión. Que el Señor te continúe bendiciendo rica y poderosamente en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.